Muy bienvenidos a toda nuestra comunidad WICS. La Universidad de Investigación e Innovación de México se congrace en presentar el día de hoy una maravillosa exposición para toda nuestra comunidad, donde generosamente siempre estamos compartiendo el conocimiento, mostrando también con nuestros colegas de otras latitudes del mundo, donde la universidad en este momento está presente en más de 16 países en los 5 continentes, desarrollando junto con nuestros investigadores y académicos esta maravillosa misión que es eh, compartir el capital, el conocimiento, el saber y la sabiduría y la experiencia es maravillosa. Les saluda el doctor Ignacio Landeros Moreno. Soy moderador invitado de esta casa de estudios con un PhD en el ámbito de la administración gerencial, dirección de proyectos, también con reconocimiento doctoral en la Universidad de Chile y con una alta especialización en el área de la ingeniería química, abocado a ámbitos de medio ambiente, eh, toxicológicos también, entre otros. El día de hoy, como moderador, puedo también mostrar a ustedes el gran portfolio académico que tiene nuestra casa de estudios, en donde no solo hay programas académicos atingentes a las realidades nacionales y regionales que cada uno de nosotros tiene. Tenemos a disposición de nuestra comunidad doctorado en educación e innovación, doctorado en administración de empresas, doctorado en economía y finanzas y doctorado en dirección de proyectos. En el ámbito de las maestrías, muy necesarias e importantes
para poner a disposición también de nuestra comunidad educación y tecnología digital, gerencia hospitalaria y dirección y gestión educativa. Todo esto es factible gracias a una magnífica red en donde a través de la red Alumni ayudamos, colaboramos con nuestros académicos, nuestros investigadores, con nuestros alumnos y también con nuestras familias. Realizar un programa de doctorado o una maestría no se concibe si es que ésta no tiene una connotación social. Hacer investigación solo por hacerla, no. Necesitamos que nuestros alumnos también pongan ese conocimiento, esa experiencia, esa sabiduría a disposición de la sociedad, de tal manera de que generosamente compartamos este capital. Me refiero a NextMind, donde a través del ciclo de conferencias internacionales vamos desarrollando este conocimiento. El día de hoy vamos a encontrar esta maravillosa experiencia. Sinapsis, donde también a través de conferencias de desarrollo humano y profesional vamos soportando el quehacer académico de nuestros investigadores. Realizar investigación, academia, no es sencillo. Involucra también un apoyo y soporte por parte de la universidad. Quizmaster, que es un juego del conocimiento, a través de mecanismos lúdicos, de gamificación, podemos también hacer que nuestra familia, incluso nuestros hijos, puedan pertenecer y formar parte de nuestro quehacer educativo, porque para poder entender a un investigador muchas veces se necesita tener el sostén y el aporte de la familia para poder comprender lo que estamos haciendo. Con futuro, conferencias que son también dentro de la misma comunidad Wix, InnoLab, que es capacitación académica para nuestros investigadores. Siempre debemos seguir estudiando, tenemos que seguir avanzando en nuestro quehacer. Esto no acaba. Y el día de hoy, con NetUSite, como promotor de la cultura científica, vamos a desarrollar una actividad maravillosa. Quiero recomendar a todos ustedes como comunidad que las preguntas a realizar a nuestra investigadora las puedan plantear en el chat que aparece en este conversatorio, de tal manera que serán respondidas al finalizar esta actividad académica. Hoy, para nosotros es un gran orgullo como universidad mostrar la promoción de la cultura científica particularmente en un tema muy atingente, muy propio de un segmento, de un sector que es altamente demandante, pero también que es tremendamente desafiante para nuestros investigadores. En el día de hoy vamos a analizar esta temática, actuar para aprender, reflexionar para transformar, juego de roles en la formación práctica clínica de profesionales de ciencias de la salud, a cargo de una gran investigadora que es apasionada, estudiosa, muy disciplinada en lo que hace. Por lo tanto, quiero dar la cordial bienvenida a la maestra James Tatiana Carvajal Solarte. Maestra, un gusto saludarla. Bienvenida a nuestra ponencia. Quiero que nuestra comunidad también la conozca, le brinde este saludo y comentar que esta ponencia va a estar íntegramente también grabada en formato MP4 y por lo tanto usted ya en este momento puede colocar, compartir su presentación ante nuestra comunidad. Maestra, sus palabras al inicio y que sean muy bienvenidas, disfrute lo que está haciendo, porque han sido años de estudio, de desarrollo, por lo tanto queremos que usted generosamente también nos comparta su conocimiento y sabiduría. Muchas gracias, doctor Ignacio Landeros, y a todos los presentes. Reciban un cordial saludo. Muchas gracias por su presentación. Eh, y el día de hoy, gracias por brindarme este espacio para transferirles este corto, digamos, de experiencia que tengo. El día de hoy vengo con ustedes a exponerles actuar para aprender, reflexionar para transformar. Juego de roles en la formación supervisada del componente práctico clínico de profesionales de ciencias de la salud.
Mi nombre es Jane Tatiana Carvajal Solarte, soy administradora en salud y tecnóloga en radiodiagnóstico y radioterapia, con más de 10 años de experiencia en el área asistencial y alrededor de 4 años en la docencia universitaria. Pues mi trayectoria me ha permitido integrar la gestión, la práctica clínica y la formación académica con una visión estratégica. Actualmente, en el desarrollo de la maestría presente en educación y tecnología digital, fortalezco mi compromiso con la innovación educativa y explorando el potencial de tecnologías inmersivas y emergentes como catalizadores de cambio, con el propósito de transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje en ciencias de la salud y asimismo formar profesionales que sean capaces de responder con rigor, ética y creatividad a los retos de un entorno clínico en constante evolución. Bueno, el día de hoy quiero primero es presentarles las temáticas que vamos a abordar en el desarrollo de esta conferencia. Primero les voy a mencionar el planteamiento del problema, voy a mencionar los fundamentos y evidencia científica, las fases estratégicas del juego de roles, un caso práctico desde mi experiencia en radiología pediátrica convencional y finalmente algunas recomendaciones y una conclusión final. Para iniciar, me gustaría mencionar el objetivo general de esta conferencia y es el explorar el potencial del juego de roles como motor de aprendizaje transformador en la educación en salud, capaz de generar un impacto estratégico en la adquisición de competencias clínicas de calidad, la humanización del cuidado y la preparación integral de profesionales en entornos complejos y cambiantes. Aquí quise traer a colación un video referente al Centro de Simulación Médica en México, importancia acerca de la simulación, sin antes mencionar que en la formación de ciencias de la salud hay un reto central grandísimo y es garantizar que los estudiantes no solamente digamos que desarrollen conocimientos teóricos, sino que también desarrollen competencias clínicas integrales articuladas al saber hacer, al saber ser, al saber transformar, al saber convivir, ¿sí? En espacios altamente exigentes en entornos clínicos. Entonces, el entorno clínico actualmente real presenta algunas limitaciones cuando el estudiante se enfrenta al contacto directo con el paciente, ¿sí? Y se limita porque implica algunos riesgos sobre su seguridad en el desarrollo de su práctica. Además, ante estas limitaciones, pues nace el juego de roles como metodología activa pedagógica, dándole respuesta, digamos, a ese desarrollo de su práctica supervisada, donde busca potenciar esas capacidades, esas competencias, no solamente teóricas, sino también comunicativas, éticas y emocionales. A continuación, pues les presento el video. Para nosotros, la simulación es la aplicación de los conocimientos teóricos en diferentes escenarios, mediante el uso de simuladores de alta y baja fidelidad. Cuando se emplean los simuladores, no solo se hace énfasis en los objetivos, métodos y resultados, también se toma en cuenta los aspectos éticos y legales. Liderazgo, Aprendizaje, entrenamiento, práctica, preparación, avance, tecnología. Permite la retroalimentación. mejora las habilidades de la práctica médica, cometer menos errores, Es una idea de lo que nos vamos a enfrentar en un futuro cercano. Mejorar el pronóstico del paciente. y evitar el daño potencial a pacientes. La simulación en el área de salud está siendo utilizada cada vez más en diversas partes del mundo. Se considera una poderosa herramienta de aprendizaje para alcanzar niveles más altos de competencia. Después de este video, les voy a exponer algo de la problemática o el planteamiento del problema central en el que se desarrolla, digamos, mi conferencia, y es que en Colombia y en varios países de América Latina hay una brecha grande, unos sesgos grandes, que es entre los conocimientos teóricos y la práctica clínica, ¿cierto? Los estudiantes en ciencias de la salud suelen encontrarse con escenarios clínicos donde solamente en muchas ocasiones pueden, digamos, desarrollar su práctica mediante la observación, ¿sí? Debido a los riesgos que implica
tener contacto directo con los pacientes, ¿sí? También como otros problemas que hay detrás, como el miedo, ¿sí? A desarrollar esa teoría en la práctica, ¿sí? Y así, pues, habiendo otros problemas, que el egresado puede mostrar debilidades como la toma en las decisiones clínicas bajo presión, desarrollar, digamos, debilidades en la comunicación empática y efectiva, y también desarrollar de pronto debilidades en el razonamiento crítico y ético. Y aquí es donde nace, digamos, como una incógnita importante que nos lleva a pensar en la importancia de potenciar estas competencias. ¿Cómo podemos preparar mejor a los futuros profesionales de la salud para enfrentar la complejidad del mundo clínico real, garantizando seguridad y calidad en el aprendizaje? Y aquí es donde nace la modalidad activa pedagógica del juego de roles como una oportunidad transformadora, innovadora y accesible. Temas de contextos y fundamentos conceptuales, es importante saber que el aprendizaje experiencial de Cobb de 1984 nos da como un modelo, un marco fundamental detrás del juego de roles, el que nos hable de la experiencia concreta, que nos habla como de, digamos, de un ciclo dinámico que potencia el aprendizaje, ¿cierto? Tenemos la experiencia concreta que hace referencia a vivir lo sucedido, ¿sí? La observación reflexiva es analizar lo que vivió. La conceptualización abstracta es obtener aprendizajes abstractos, ¿sí? O sea, formular teorías a partir de lo aprendido. Y la experimentación activa es trasladar eso aprendido a entornos reales dentro de su campo laboral profesional. Además, el juego de roles ha sido objeto de múltiples investigaciones. Aquí traigo algunas evidencias internacionales donde tengo una investigación, traje las más recientes. Una de ellas es en China del 2023, que nos habla del impacto del uso del juego de roles de pares en potenciar habilidades clínicas de entrenadores pediátricos o médicos pediátricos, ¿sí? Analizaron el impacto del roleplay en residentes de pediatría comparándolo con la enseñanza tradicional. Los resultados demostraron mejoras significativas en las puntuaciones del MiniSex, instrumento validado para medir competencias clínicas como comunicación, examen físico, juicio clínico y profesionalismo. Esto confirma que el roleplay, pues, promueve un aprendizaje más integral al combinar práctica supervisada con reflexión crítica, ¿sí? También traigo otra investigación de Hasan Aliyar con otros investigadores de India del 2024, el cual estudiantes de medicina de segundo año usaron roleplay para mejorar habilidades de comunicación al prescribir dentro del currículo hacia educación basada en competencias, donde se vio una mejora en confianza, capacidad de comunicarse con pacientes sobre medicamentos, precisión en la prescripción e integración del roleplay en comunicación prescrita, áreas menos estudiadas y especialmente en India. Traigo otra investigación de Ormana-Zabal con otros investigadores de Chile en el 2019 y habla del juego de roles como método de enseñanza de farmacología para estudiantes de enfermería. En la asignatura de farmacología se evaluó a estudiantes de enfermería con roleplay versus métodos convencionales donde se midió rendimiento académico y percepción de los estudiantes. Los estudiantes con roleplay mostraron mayor motivación, mejor integración del contenido teórico con la práctica y mayor percepción de responsabilidad en el aprendizaje. Asimismo, también traje unas evidencias nacionales y es importante referirse que en Colombia hace 2 décadas, digamos, que se ha venido integrando este tipo de metodologías activas pedagógicas, donde digamos que la mayor inversión se ha realizado en simuladores de alto costo. Sin embargo, se ha descubierto que el juego de roles, a pesar de ser de bajo costo, tiene una gran accesibilidad y flexibilidad y que potencia diferentes competencias relacionadas a las comunicativas, éticas y emocionales que son importantísimas en este área de la salud. Mm, Traje una investigación que la desarrolla Carrillo Estrada junto a otros investigadores en el 2019, que habla sobre el juego de roles como una estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la convivencia. Estudio cualitativo con 100 estudiantes en Centro Educativo Caño de Aguas, donde se aplicó juego de roles como estrategia para mejorar la convivencia escolar. Permite ver cómo el roleplay mejora relaciones interpersonales y convivencia, favorece la apropiación de normas sociales y mejora el ambiente educativo. Aunque no en salud, demuestra cómo el roleplay o juego de roles incide positivamente en habilidades blandas, fundamentales también para profesionales de la salud.
Tenemos otra investigación del señor Martelo Ballesteros junto a otros investigadores en el 2018, donde hace una revisión aplicada del juego de roles con un proyecto para revisar contenido curricular de una asignatura usando roleplay para generar juicio diagnóstico curricular de los estudiantes y expertos. Muestra que el roleplay puede servir también para reflexionar sobre contenido académico, lo que puede usarse en educación y salud para debatir sobre protocolos, estándares diagnósticos y entre otras cosas. Y finalmente, pues traigo otra investigación, hay varias investigaciones o usos de juego de roles también, donde Alonso Peña con Álvarez en el 2023 hizo una revisión sistemática sobre el juego de roles con la importancia de la clínica de simulación en salud, en la educación de salud, donde concluyó que la simulación clínica, incluyendo el roleplay, es altamente efectiva para desarrollar habilidades emocionales y comunicativas, lo cual resulta crucial en entornos donde la atención centrada en el paciente es prioritaria. ¿Sí? Pasando a otro tema que va alineado, aquí les presento las fases estratégicas del juego de roles, ¿sí? Y el juego de roles es importante mencionar que se debe cumplir, digamos, como un ciclo, ¿sí? Secuencial para potenciar estas capacidades, esas competencias que requerimos potenciar, ¿sí? Como primero es importante tener de base que tenemos que tener objetivos y competencias formativas establecidas, ¿sí? Como para tener al desarrollo de estas fases, tener un impacto alto en estas competencias, ¿sí? Potenciarlas. Como primera fase tenemos diseño del escenario clínico, que básicamente se refiere a crear casos realistas alineados con competencias, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues desarrollando guías de actividades, banco de historiales clínicos, entre otras estrategias para crear digamos, el escenario perfecto, mejor simulado al real, ¿cierto? La segunda fase, tenemos el pre-briefing estructurado y este es crear ese espacio antes de la dramatización, ¿sí? Real, con el grupo de estudiantes, donde se les explique roles, objetivos, reglas, dinámica de cómo se va a desarrollar toda la actividad, ¿sí? Mostrarles los recursos físicos, el recurso humano, ¿sí? Que se va a usar para desarrollar la actividad. Cada una de esas fases va a empezar, digamos, como a impactar en las competencias, ¿sí? Como en la autonomía, confianza y ética profesional. Una tercera fase que va a ser ya la ejecución supervisada del rol, que se va a basar como en la dramatización o en la creación como de ese entorno, ya donde los estudiantes van a cumplir con los roles asignados y van a tener el docente supervisor y observador, ¿sí? De todo el proceso, desde un antes, durante y un después, ¿sí? Y esto va a impactar en la comunicación, la toma de decisiones y un trabajo en equipo. Una cuarta fase será el debriefing reflexivo guiado. Digamos que esta fase es, digamos, una de las fases más cruciales de todo este ciclo, dado que aquí es donde el docente crea un espacio seguro junto a los estudiantes y eleva, digamos, al estudiante no solamente a que identifique lo que hizo bien, sino que también identifique qué puede mejorar a futuro, ¿sí? Dentro de la fase 5 tenemos la evaluación y la importancia de la retroalimentación, ¿no? Y es importante, digamos, mencionar aquí la implementación de una buena coevaluación, una heteroevaluación y una autoevaluación, ¿sí? Que esté marcada en los 5 saberes, que es el saber ser, saber hacer, el saber, el saber convivir y el saber transformar. ¿Sí? Y tener en cuenta que el proceso evaluativo no es solamente, digamos, una puntuación, sino que eleve, digamos, la reflexión del estudiante. Y como sexta fase tenemos la sistematización y mejora continua, ¿sí? Que básicamente es documentar, analizar y perfeccionar todo este ciclo, ¿sí? Cada vez que tengamos la oportunidad de desarrollarlo con el grupo de estudiantes, que sean ellos también los que nos den como ese feedback de toda la actividad para poder mejorarla cada día de la implementación, ¿sí? Esto nos va a llevar a impactar, digamos, también otras competencias como es la innovación educativa, la investigación y la sostenibilidad del aprendizaje. Aquí les presento otro video, el cual nos habla de las oportunidades de la simulación basada en la educación. Sí, lo voy a sí, para que lo vean, por favor.
aunque está en otro idioma, es importante que miremos, digamos, cómo se desarrolla el juego de roles. Simulation is an education technique that mimics real-life scenarios in a safe learning environment and helps to develop provider competence. Simulation-based training is a bridge between cognitive skills-based learning and real-life clinical experience. It is beneficial for obtaining essential skills and develop critical thinking needed for competent healthcare providers, be it doctors, nurses, midwives, or paramedics. Simulation sessions typically consist of pre-briefing the case, running the scenario, and debriefing. Using real-life case scenarios, learners are faced with typical situations they would encounter in clinical practice. Performance is then reflected upon for future improvements during the debriefing sessions. Learning in a clinical setting at the outset poses risks. Also, in a real emergency situation, it is bound to be difficult to teach and learn when the primary focus is on life saving. In addition to frequently seen cases, simulation provides exposure to rare diseases, critical cases, near misses, and crisis situations that may not be experienced during clinical training. It helps to develop practical skills, clinical reasoning, and integrates theory with communication techniques. The most important part of simulation is debriefing, since the most valuable learning opportunities are largely presented during these sessions. By reflecting on their own performance, learners gain powerful insights into their actions, how they work, and how they communicate. Debriefing also helps to reinforce learning objectives and to identify where improvements can be made. It is important to note that the debrief is not about an individual, it is always about the team. We need to see a difference because at the end of the training, no matter what kind of training we give, it will only be measured by the success at the website. Simulation helps in each person knowing what is going to be their roles in that situation. That's why the simulation trainings help, because then you have to work as a team. In health, the major challenge is basically trained manpower. So if you have a very good team, you can really produce great results. One professional cannot help or save lives. It's a team, which is very, very important. There's preparedness, it's no more an emergency. Bueno, espero que hayan disfrutado el video. Realmente digamos que aquí nos presentaron cada una de las fases que yo había explicado. Se presentaron como digamos, un escenario que lo más real posible y crítico, ¿sí? Como para que los estudiantes potenciaran no solamente esos conocimientos teóricos, ¿sí? Sino también esas competencias comunicativas, éticas y emocionales que se requieren al momento de darle atención personalizada a un paciente, ¿sí? Dependiendo de digamos, de su historial clínico. Aquí traigo un caso práctico en radiología pediátrica convencional, pero antes quiero, digamos, como introducirlos un poco a la radiología, ¿sí? Y la radiología convencional, digamos que es una rama, una rama como tal de la radiología en general, ¿sí? Porque hay muchas modalidades diagnósticas que integran las imágenes diagnósticas como tal, ¿sí? Y aquí voy a hablar de una particular que se llama radiología convencional o también pues conocida como la radiografía, ¿sí? Y es una modalidad diagnóstica que digamos que en el ámbito clínico es muy utilizada debido pues a su accesibilidad, su rapidez, a su bajo costo y a la gran información que aporta al momento de ejecutarla, ¿sí? También es muy relevante mencionar que se emplean en diferentes digamos, en diferentes instituciones de salud, tanto de bajo nivel como de alto nivel,
digamos que esto sirve como de puerta de entrada a otras modalidades de diagnóstico como la tomografía computarizada, la resonancia magnética, el PET-CT, ¿sí? Que son otras modalidades de diagnósticos complementarias a la radiología convencional que pueden, digamos, darle una visión amplia, la oportunidad de darle una visión amplia al médico para diagnosticar, para tratar, para hacer seguimiento de algunas patologías, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, la radiología convencional pediátrica cobra unos desafíos interesantes para los tecnólogos en radiología e imágenes diagnósticas, ¿sí? Como por ejemplo, es importante mencionar que un pediátrico siempre, digamos, va a estar como con una cooperación limitada, con una ansiedad, con unos nervios, porque digamos que es un espacio desconocido para él, ¿sí? Y incluso para hasta también para sus padres. Usualmente los padres también desconocen estos espacios. En conjunto también digamos, el miedo del profesional, el miedo del profesional debido a que el profesional no sabe cómo tratar perdón, qué pena, disculpe. Eh, Perdónenme un rato. Me parece que se ha desconectado la maestra James. Vamos a esperar que retorne. Aquí Ahí estoy de está. vuelta, qué pena, mil Perfecto. disculpas. Se me entró el perrito, qué pena, disculpe. No, tranquila. Son situaciones que suelen suceder y Qué no, pena que estoy muerta de la pena con ustedes, discúlpenme. estamos Reto- disfrutando mucho su presentación, maestra. Así que por favor, siéntase tranquila y excuse a su perrito de todas maneras. Ya está bien. Retomando, les venía comentando pues los desafíos que enfrentan los profesionales digamos, de este campo, ¿sí? De los tecnólogos de radiología e imágenes diagnósticas, a enfrentarse a estas situaciones reales, ¿sí? Que pasan en la vida real, donde nos llegan pacientes pediátricos junto a sus padres, llenos de miedo, de ansiedad por los espacios, por la maquinaria, el recurso físico y el recurso tecnológico que requiere para ejecutar estos protocolos, digamos. Entonces, digamos que las salas son tan grandes, con recursos tan desconocidos, que generan, digamos, poca, limitada colaboración por parte de los padres y del niño. Y entonces aquí les traigo un caso, digamos vivencial, un paciente niño de 4 a 5 años referenciado para una radiografía de tórax, posterior anterior y lateral en modalidad de radiología convencional. El paciente cuando llega a este espacio clínico muestra ansiedad, llanto al estar cerca del equipo de rayos X, no solamente por el ambiente desconocido, sino también hay que entender que tiene, digamos, un historial clínico el que le genera una sintomatología también, una resistencia a permanecer inmóvil. Además, los padres también que están presentes también están con desconocimiento y piden pues explicaciones sobre la necesidad del examen, de cómo se va a realizar, la preocupación también porque esto implica pues radiación, ¿sí? Para ejecutar el estudio es importante pues usar este equipamiento que genera radiación ionizante y que hay muchos tabús contra la radiación a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, hay competencias importantes aquí donde el tecnólogo debe potenciar y es primero las habilidades de comunicación empática tanto con el niño como con la familia, ¿sí? Con el papá, con la mamá, que son importantes dentro del proceso, ¿sí? También algo importante, otra competencia es la técnica adecuada y la calidad con la que debe sacar, digamos, su estudio para que el médico radiólogo lo pueda leer, ¿sí? De alta fidelidad este estudio. También debe procurar, digamos, hacer una aplicación del principio Alara, que significa tan bajo como sea razonablemente posible, es decir, que si le piden un estudio de toras de posterior anterior y lateral, solamente sean dos únicas proyecciones y no más de esas, pero pues como les estoy mostrando, este caso real puede, digamos, imposibilitar, digamos, esta aplicación del principio Alara.
También optimizar habilidades de gestión emocional, ¿sí? Porque nos encontramos con un ambiente tenso donde tenemos padres preocupados por la situación de su hijo y el hijo y el niño aquí de 4 o 5 años también se encuentra llorando inconsolable dentro de este espacio desconocido. Vamos a empezar digamos, a desmenuzar todas esas fases que ya les he planteado anteriormente. Primero es diseñar, digamos, del escenario clínico, ¿sí? Para los estudiantes, ¿sí? Que sea lo más realista, relevante y desafiante. ¿Eso qué implica? Que digamos que tengamos un espacio donde contemos con un equipo de radiología convencional, ¿sí? Con todos estos recursos físicos y tecnológicos, como es la mesa, el tubo de rayos X, los chalecos plomados y todo lo que implique la atención de este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es una guía de actividad, ¿sí? La guía de actividad que tiene que contener primero un objetivo claro, ¿sí? El objetivo claro, tiene que haber un contenido, ¿sí? En este caso son radiología convencional y se va a desarrollar proyecciones de qué parte anatómica del cuerpo, ¿sí? Lo que se recomienda es que esta guía de actividad al desarrollarse sea enfocada en grupos pequeños, ¿sí? Como para potenciar el aprendizaje, que el aprendizaje sea significativo en estos espacios, ¿sí? También se debe desarrollar una metodología, en este caso va a ser el juego de roles. ¿Cómo se va a diversificar los roles, ¿sí? Y en qué la durabilidad de cada sección, ¿sí? Y finalmente, y no menos importante, y creo que la parte más crucial es mencionar los criterios de evaluación, ¿sí? Que sepan los estudiantes qué les voy a evaluar durante la dramatización dentro de este espacio seguro y controlado y supervisado por el docente, ¿sí? Seguido de eso, es importante estructurar un banco de historias clínicas, ¿sí? Que estén estructuradas como de baja, mediana y alta complejidad, ¿sí? Así, digamos, al introducir este juego de roles durante el desarrollo de su práctica clínica, nos permite elevar ese aprendizaje, esa curva de aprendizaje, ¿sí? Si nosotros empezamos a hacer bancos de historias clínicas de bajo nivel, de baja complejidad, mediana y alta, empezamos con baja, luego en otra ocasión mediana y luego alta. Así podemos potenciar estas competencias a este tipo de profesionales en salud. Y finalmente, y no menos importante, seleccionar un referente bibliográfico para que sea de base para el grupo de estudiantes y todos puedan, digamos, como recordar esas bases teóricas que vieron en sus otros cursos para que solamente de ese referente bibliográfico tomemos, digamos, como los protocolos de radiología convencional a desarrollar en este escenario. Entonces, con estos, digamos, 3 ítems, se recrea un buen o se simula un buen escenario clínico, lo más real a situaciones clínicas críticas, que es lo que vivimos en el diario en las entidades de alta complejidad. Una segunda fase, en este caso en el práctico de radiología pediátrica convencional, es el pre-briefing estructurado, ¿sí? ¿A qué se basa? A que antes de la dramatización, la simulación clínica, crítica que vamos a plantear dentro de este entorno seguro, es reunirnos con los estudiantes y, digamos, desarrollar, digamos, como la guía que hemos estructurado y hacer como la explicación detallada de cada uno, ¿sí? De los objetivos de aprendizaje, de los roles, de las reglas, de la dinámica, ¿sí? Y sobre todo de los criterios de evaluación, ¿sí? Para que ellos sepan con anticipación qué es lo que, o sea, ellos no van a ir nuevos a este escenario, sino que ellos ya van a saber qué se les va a evaluar, ¿sí? También darles la oportunidad a que reconozcan su espacio, su escenario, a pesar que este tipo de estrategia se va a desarrollar con conjunto con una supervisión clínica, es decir, que ellos ya van a tener unos preconceptos de cómo es una sala de radiología convencional, qué partes tiene un equipo, qué elementos de seguridad debe proporcionar a su paciente. Entonces es importante que él reconozca antes de hacer la dramatización en este espacio estos recursos. Listo. Esa es la segunda fase que se llama pre-briefing estructurado. La tercera fase, en este caso práctico de radiología pediátrica convencional, es la ejecución supervisada del rol, ¿sí? Es donde ya hemos dado unos roles a los estudiantes, ya hemos dado unos objetivos, ya hemos dado la dinámica y entonces el estudiante ya entra a actuar o a dramatizar como el profesional a futuro que va a ser, ¿sí? Como el tecnólogo. Vamos
recrear todo esto, podemos usar un paciente pediátrico como un maniquí o realmente usar una persona que haga de paciente, ¿sí? Este paciente que va a tener ya, digamos, con sus padres, van a recrear todo este escenario, ¿sí? Y nosotros, los docentes, supervisores, vamos a dedicarnos a observar un antes, un durante y un después, como ellos en ningún momento durante el desarrollo de la dramatización se va a intervenir. Esto con el objetivo de que el estudiante lo vamos a dejar que él desarrolle esas competencias, ¿sí? Y dejando que él desarrolle todo este proceso, ¿sí? Manipulando el equipo, hablándole al paciente, hablándole no solamente al paciente pediátrico, sino también a los familiares y cómo culmina todo este proceso, ¿sí? Una vez que desarrolle todo este proceso, pasamos a la cuarta fase, que es el debriefing reflexivo guiado, que les había comentado que es la fase como más crucial e importante, debido a que se reúne con todos los estudiantes que desarrollaron cada uno de los casos clínicos asignados, ¿sí? Y se lleva como a la reflexión guiada, ¿sí? Y cómo se hace a través de preguntas claves, ¿sí? ¿Qué hiciste bien? ¿Qué puedes mejorar para la próxima ocasión? ¿Qué puedes mejorar en temas de competencias comunicativas como con el paciente, como con los padres? ¿Sí? Aquí también es una oportunidad que van ellos mismos a identificar aciertos y errores, ¿sí? Y eso lo van a permitir transformar, ¿sí? Esta experiencia en aprendizaje significativo. La quinta fase, denominada evaluación y retroalimentación, es la fase donde hacemos una autoevaluación reflexiva, que es la que les había hablado, pero esa autoevaluación reflexiva es también haciendo, ¿sí? Explicando desde digamos, la experiencia como docentes, de la experiencia en el ámbito, explicándoles, ¿sí? También haciendo una coevaluación, permitiendo que los compañeros que presenciaron estos casos clínicos que cada uno desarrolló, pues también tengan la oportunidad, digamos, de darle una retroalimentación, un feedback a su compañero constructivo que le pueda elevar ese aprendizaje, ¿sí? Entre ellos, como están, digamos, perdón, proceso formativo, puedan contribuir en el proceso formativo del otro, ¿sí? Y asimismo también llevamos asimismo a esa autorreflexión entre pares. Y finalmente la heteroevaluación, y no menos importante, porque desde la experiencia, como les contaba, a través de lista de cotejos, rúbricas, ¿sí? Podemos ir evaluando este proceso, ¿sí? Que no solamente la heteroevaluación debe ser ligado a conocimientos técnicos, sino la importancia también de esas dimensiones emocionales, éticas y comunicativas, que son sobre todo para estos entornos clínicos, ¿sí? Donde implica un historial clínico, una dolencia propia del paciente que nos lleve a ser empáticos a esta situación. Con respecto a la sexta fase y la última y no menos importante, que es la sistematización y mejora continua de esta metodología activa pedagógica, que nos permita cada vez que empleemos este juego de roles, nos permita pues recolectar evidencias, hacer un análisis no solamente cualitativo, sino cuantitativo, darles la oportunidad también a los estudiantes que a través de encuestas, formularios, evalúen toda la actividad y que eso nos permita mejorarla en cada aplicación, ¿sí? Con el ánimo de innovar, investigar y pues perfeccionar la metodología. Aquí les traigo otro último video. Aquí les traje este video donde la Organización Mundial de la Salud en los Forum Medical Simulation nos trae la importancia de esta simulación tanto de alta como de baja fidelidad en fortalecer estas competencias. Para finalizar, pues traigo algunas recomendaciones y recomendamos a las instituciones de educación superior en ciencias de la salud, pues se institucionalicen en el currículo el juego de roles como eje transversal en la formación clínica supervisada, articulando con tres innovaciones claves. La primera es la integración tecnológica, donde se recomienda combinar el roleplay con simulación tridimensional,
espacios inmersivos, realidad virtual, ¿sí? Actualmente ya hay muchos recursos tecnológicos que nos pueden potenciar, digamos, estas metodologías activas pedagógicas y que pueden llevarnos a desarrollar no solamente, como les comentaba, la parte teórica, sino también la parte emocional, comunicativa y ética. La segunda recomendación importantísima es la sistematización académica y esto hace referencia a diseñar rúbricas donde no solamente nos centremos en el desempeño técnico, sino que también lo ampliemos a las dimensiones que son muy importantes, que son la parte emocional, la parte ética y habilidades blandas, que son como la comunicación, mejorar como las habilidades blandas en los profesionales de la salud. Y la tercera recomendación es la proyección social, que hace referencia a trasladar estas prácticas digamos, a grupos o nichos comunitarios y sociales, ¿sí? Que podamos impactar estos nichos a través de la atención personalizada en el paciente, ¿sí? Personalizada en cuanto a su historial clínico. Como conclusión, digamos, me gustaría mencionarles que la metodología activa pedagógica, como es el juego de roles, es transformador, innovador y accesible y nos ayuda y nos permite aprender haciendo en un entorno seguro, promover la reflexión crítica y la autoconciencia personal, también va a fortalecer unas competencias técnicas, comunicativas y éticas y sobre todo va a mitigar esos sesgos que hay entre la teoría y la práctica, ¿sí? Aquí es donde podemos decir que esta metodología activa pedagógica no solamente centra al estudiante como actor principal, sino que también el estudiante puede desde ese error tener ese error como una oportunidad de aprendizaje, ¿sí? Que la teoría se vuelva más experiencial y la práctica la pueda transferir a un entorno real, ¿sí? Finalmente, pues mencionarles que innovar no es solamente que la educación consiste únicamente en transferir saberes, sino que en crear experiencias transformadoras donde cada estudiante actúe, reflexione y se reinvente como profesional y ser humano. El juego de roles es esa llave pues, que abre el futuro en una educación más humana, crítica y consciente. Espero que haya sido de su agrado el tema, que lo hayan comprendido. Estoy abierta a alguna inquietud o duda que tengan. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, maestra James Tatiana Carvajal, por su magnífica presentación, por sobre todo también por compartirnos tan generosamente su experiencia desde el ámbito profesional y llevarlo a lo académico, en donde muchas veces este segmento, este sector profesional, como es el área clínica, es, tiene una demanda importantísima de atención, de tiempo, que incluso para muchos de nosotros es insospechado. Muchos de nosotros desconocemos todo lo que hay detrás de esta maravillosa área y que involucra incluso temáticas relacionadas con lo que es la toma de decisión bajo presión. Entonces, maestra, quiero precisamente invitarla a que nos comparta un poco de esta experiencia suya que nos lleva a transitar en el ámbito de la presión, por razones propias, personales, profesionales. En mi caso, yo también convivo de alguna manera con estas temáticas de alta presión en donde hay que tomar decisiones muy rápidas en el momento, pero quiero que usted nos comparta esa impresión respecto a cómo lo compara con los métodos tradicionales de enseñanza, el juego de roles. Ya, muchas gracias, maestro. Pues digamos que actualmente las entidades de salud, ¿sí? Ya indiferentemente del nivel que tenga, ¿sí? Se enfrentan a escenarios críticos, demasiados críticos porque los pacientes que llegan tienen no solamente su historial clínico o su patología o su enfermedad, sino consigo también tiene una carga emocional, ¿sí? La que de pronto, debido a que no tenemos, digamos, desarrolladas esas competencias comunicativas y emocionales, no logramos ser tan empáticos, ¿sí?
Entonces, al no lograr ser tan empáticos, la metodología tradicional se limita a que vayas a escenarios clínicos solamente de observador. ¿Por qué razón? Porque como está la atención de salud está centrada en atender el paciente, no en el aprendizaje del estudiante. Entonces, ahí es donde roba aprendizaje al estudiante porque el estudiante se convierte en mero observador, no en desarrollar digamos, sus bases teóricas, sus preconceptos que ha recibido en la institución donde se esté formando, sino que no solamente como están centrados en la atención del paciente, los profesionales, pues aparte de eso, se quedan como observadores los estudiantes y aparte de eso, pues no tienen el espacio por la saturación de estos espacios clínicos, ¿sí? Aparte de eso, las clínicas día a día trabajan por dar seguridad en la atención al paciente, ¿sí? Entonces, eso también embarca al estudiante con el miedo del error, de embarrarla, digámoslo así, coloquialmente, ¿sí? Entonces, el juego de roles nace como esa metodología activa pedagógica que ayuda al estudiante a perder ese miedo, también porque el estudiante también tiene ese miedo, esa ansiedad de no solamente si va a ser, si está haciendo bien esa ejecución de esos protocolos, de esa toma de estudios, sino que ser empático con el sentimiento del paciente como de los familiares, ¿sí? Entonces aquí es donde entra la importancia del juego de roles porque prepara al estudiante para esos escenarios reales, para su futuro, como su desarrollo, digamos, profesional a futuro, ¿cierto? Entonces lo enfrenta a situaciones críticas, casi que reales, que él le toca ir perdiendo ese miedo, ¿sí? Ese miedo de comunicarse con las personas, de tranquilizarlas, digamos, de llegar a ese punto de comunicarme con este grupo familiar para que ellos me colaboren, inmiscuirlos, hacerlos activos en el proceso de salud y que ellos también me colaboren con el niño para poder cumplir con estos protocolos, ¿sí? Entonces muchas veces también requerimos de estas competencias comunicativas y emocionales para hacer esto. Y el juego de roles pues se presenta como una oportunidad inmensa para los estudiantes. Claro, maravillosa respuesta, maestra, porque toca un ámbito tremendamente importante a nivel profesional y que es la empatía, la emoción, la humanidad que de alguna manera nos lleva a marcar nuestra profesión, nuestro hito o nuestra relación en el servicio que brindamos a algún paciente. Y aquí generosamente nos comparte una pregunta que encuentro también muy atingente y agradezco al maestro Fernando Reyes González, quien desde Ciudad de México, mire, desde donde la saluda maestra, él pregunta relacionado justamente con esto, ¿ah? Con la empatía a la humanidad, pero él lo lleva un poco más allá. Respecto en su experiencia, ¿es indispensable el uso de inteligencia artificial en el role play, tanto en la teoría como en la práctica? ¿Y con qué tiempo se debe llevar esta retroalimentación? Ya, ¿Cómo lo enfoca usted ahí? eso es muy interesante la pregunta. Muchas gracias, maestro, por hacerla, porque dado a esa incógnita es que nace esta propuesta realmente, ¿sí? Porque es que llegar, digamos, a un espacio, sea clínico o a un aula, y, digamos, hacer preguntas de conceptos, pues fácilmente el estudiante, ¿qué va a hacer? Va a sacar pues su ChatGPT, su no sé qué otra herramienta de inteligencia artificial y apoyarse en estas para responder, ¿no? Digamos que no está mal, pero que esta iniciativa va a potenciar el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque el estudiante no va a tener espacio a sacar este tipo de herramientas para apoyarse porque él está dramatizando una situación real, ¿sí? Y al dramatizar una situación real, pues debe sí o sí elevar su pensamiento crítico y solucionar en el momento. No hay, digamos, espacio para que él diga, voy a consultar en esta inteligencia artificial qué hacer. No hay espacio. Entonces, es desde ahí que nace, desde
mi curiosidad de crear, digamos, el juego de roles para que el estudiante, darle una guía, ¿sí? Planteada inicialmente, que él sepa qué objetivos se requieren, qué contenido tiene que estudiar, qué metodología se va a usar y sobre todo qué criterios le voy a evaluar para que él previamente llegue con unos preconceptos al escenario que voy a crear y le doy en base al banco de historias clínicas que mencioné, le doy una orden clínica y le digo al estudiante yo, desarrolla esta orden clínica, léela en voz alta, este es tu paciente, estos son los padres de este paciente, tú vas a ser hoy el tecnólogo de imágenes diagnósticas, aquí tienes todos tus recursos para que desarrolles todo tu proceso, nadie te va a interrumpir, desarrollala, por favor. Entonces, muy buena pregunta, la verdad, del maestro, y es realmente aquí donde busco elevar el pensamiento crítico del profesional, que Claro. solucione, que tome decisiones. De todas formas, maestra, y agradecido a nuestro colega, nuestro maestro en México, eh, y relacionado también con lo mismo, una vez que ya usted genera, posterior al juego de rol, viene una retroalimentación de esta. Esta retroalimentación tiene que ver más bien con los ámbitos de las competencias profesionales al momento de decidir, pero también cómo calibra usted en términos de emoción, de la conexión, la empatía que hay entre ese profesional y el paciente. Ah, muy buena pregunta. Dentro del proceso de todas estas fases hay algo que yo inmerso o desarrollo, que es un instrumento dedicado al paciente, al rol del paciente. El paciente no lo va a calificar al tecnólogo que está haciendo su proceso desde la parte técnica. El paciente va a calificar, digamos, al tecnólogo desde cómo se sintió, si le dieron las instrucciones correctas, si sintió empatía, si sintió que el profesional sabía como del tema al posicionarlo, si sintió que fue, digamos, solidario con él. Entonces, ahí entra, digamos, como la evaluación desde la perspectiva desde el paciente, ¿sí? Entonces, eso siempre también lo hago. Por eso se debe seleccionar un paciente neutral, ¿sí? Para que él tenga la posibilidad de hacernos esa retroalimentación. ¿Cómo se sintió durante todo el proceso? Claro, es muy cierto. Y ahora que cada vez más desde su ámbito profesional, educativo, académico, como maestra, en innovación, en tecnologías, estas mismas tecnologías muchas veces están para ayudarnos, para colaborarnos, pero también fortalecer esta práctica profesional. Pero, ¿qué hay más allá, maestra? Usted que está inmersa en este mundo, ¿qué es lo que viene a nivel tecnológico y cómo podemos aplicarlo en nuestro quehacer profesional? Sí, también es muy interesante su pregunta y lo que viene más allá es digamos, la adecuación de simuladores tridimensionales, la realidad virtual, sí, que a raíz de la inteligencia artificial ha permitido estos desarrollos tecnológicos, sí, y lo que comentaba al final, sí, y es como complementar el roleplay con el uso de estas tecnologías de alta fidelidad que van a hacer un match y van a potenciar aún más este tipo de competencias, no solamente teóricas, ¿sí? Porque a la larga el desarrollo de nuestra praxis en entornos clínicos nos obliga no solamente a desarrollar esta teoría, sino también esta importancia de trabajar en equipo, de tomar decisiones, de gestionar las emociones, ¿sí? Porque actualmente yo trabajo en una institución de cuarto nivel, ¿sí? Y realmente le agradezco a la institución demasiado porque me han llegado casos que no puedo replicar. Puedo decir que cada caso ha sido único y que me ha llevado a mí a personalizar la atención a tal punto a que en el momento tengo sí o sí que tomar una decisión, porque no hay ni siquiera un médico que me guíe para poder tomarla. ¿Y por qué? Porque la situación clínica del paciente así lo amerita. Entonces es ahí donde nacen
este tipo de metodologías activas, ¿sí? Pedagógicas que pueden ser combinadas en un futuro, y actualmente ya se está desprendiendo esto con simuladores tridimensionales y esta realidad virtual, y haciendo escenarios mucho más inmersivos y más reales, que también permitan al estudiante perder también ese miedo, esa ansiedad, ¿no? Porque de pronto también eso los lleva a bloquearse, porque probablemente ellos tengan en la cabeza mucha teoría, pero llegar a estos escenarios reales, sí, sin un, digamos, sin un medio que les haya llevado a perder algún miedo, alguna ansiedad, pues los puede bloquear y no puede limitar, digamos, el desarrollo de estas competencias. Claro, totalmente es una gran respuesta, una gran forma también de afrontar este nuevo desafío que lleva usted como académica, como investigadora, eh, pero ahora la llevo más al ámbito personal. Usted, como profesional, como mujer, ¿qué nuevos desafíos se vienen por delante para usted? Ha tenido una trayectoria académica brillante, pero siempre sabemos que el mal que tenemos los investigadores es ese. Esto no se detiene, no para. Siempre seguimos con nuevas ideas, masticando, digiriendo, conociendo, asombrándonos. ¿Qué viene para usted, maestra? Muy interesante también su pregunta, y casualmente he querido inmiscuirme en temas como, no sé si habrán escuchado, los modelos tridimensionales anatómicos, ¿sí? Que no solamente actualmente están siendo usados en otros países para temas educativos, sino que hay algo interesante, y es que se están creando modelos tridimensionales para ayudar a médicos especialistas a guiar sus operaciones. Entonces, creo que actualmente me estoy encaminando por ese medio en todo este tema de modelos anatómicos tridimensionales. Wow, Y me maravilloso. interesa. La felicito, le auguro mucho éxito, de seguro será para usted todo un desafío y lo llevará brillantemente. Maestra, usted se convierte así en estas temáticas, en una verdadera embajadora académica de esta casa de estudio. Muchas veces eso conlleva un gran honor, lleva un gran valor también, compromiso, pero por sobre todo uno carga en sus espaldas una gran responsabilidad. Ser embajador, ser académico, ser investigador es eh, compartir generosamente con otros, ayudar a otros por sobre todo. Creo que después del verbo amar, el verbo ayudar es el más poderoso. Por lo tanto, es necesario seguir avanzando y creciendo. La felicito, me alegra mucho por esta gran exposición, y bueno, ha recibido también importantes saludos y agradecimientos de parte de nuestra comunidad. Y para nuestra comunidad, decirles a todos ustedes que continúen inquiriendo este conocimiento, estas brillantes exposiciones como lo acaba de realizar la maestra James Tatiana Carvajal Solarte. Ustedes pueden ver en estos próximos eventos o en las redes sociales de Wix cuáles son estas nuevas exposiciones que tendremos. Cada uno de ustedes va a recibir en un plazo no mayor de 10 días hábiles un certificado de participación, y usted también, maestra, dispondrá de esta grabación de la conferencia como un material académico suyo, porque lo ha hecho brillantemente. Ha sido también muy generosa en compartir este conocimiento, su experiencia, su sabiduría con cada uno de nosotros. Los talentos siempre deben ser multiplicados, nunca deben esconderse, al contrario, uno debe multiplicarlos y mostrarlos a otros y ayudar desde su conocimiento, siempre estar dispuesto a colaborar con otros. Y usted lo ha hecho, así que muchas gracias, maestra. Solo de mi parte, a nombre y título personal, agradecido también desde la Universidad Wix a usted por su generosidad. Y ahora serían sus palabras al cierre, maestra. Muchas gracias. No, muchas gracias al doctor Ignacio. Realmente
auguro mucho a usted, a su crecimiento y gracias por también ser ese modelo para nosotros también, ¿sí? A toda la comunidad por darme este espacio de transferir este poco de experiencia, ¿sí? Que todavía sigo creciendo y pues animarlos a que sigan cualificándose, que es importante, y no solamente cualificándose, sino que ayudar, como dice el maestro, el doctor, a transferir conocimiento, ¿cierto? Que es, digamos, que una de las pasiones que también tengo yo. Muchas gracias, gracias por permitirme este espacio, gracias a la comunidad y espero encontrarnos en otro espacio. Muchas gracias, maestra. A nuestra comunidad nos despedimos. Será hasta una próxima convocatoria. Espero que podamos en otro momento también compartir próximos conocimientos e investigación de parte suya, maestra. Así que muchas gracias. Felicitaciones por todo este gran trabajo. A nombre personal me despido. Será hasta un próximo evento. Muy buenas tardes.